El tema de hoy es el estancamiento del shogunato de Tokugawa. Como habíamos presentado en el encuentro anterior, la era Edo o el shogunato del clan Tokugawa se va a dividir en tres etapas. La primera de florecimiento, de consolidación y florecimiento, la segunda de estancamiento y la tercera la etapa final o de decadencia. Hoy vamos a tratar la segunda etapa. Nos vamos a centrar en este periodo que más o menos comprende el siglo XVIII, pero ya hacia mediados del siglo XVII el gobierno de Japón ya presentaba aspectos y características que iba a mantener durante los 200 años siguientes. El emperador, cabeza nominal del Estado, era mantenido en Kioto, aislado y virtualmente desposeído de poder. En Edo, el centro administrativo del país, se encontraba el shogun a cargo del bakufu o gobierno de tienda de campaña y un gobierno que estaba ejercido por un gran grupo de funcionarios samurái. Ya ellos estaban trabajando, produciendo un denso y voluminoso cuerpo de estatutos, precedentes e instrucciones de procedimiento para enfrentar una crecientemente compleja sociedad sobre la cual gobernaban. En este periodo el territorio japonés estaba dividido en 68 provincias que contenían los 250 daimyo, todos en algún sentido autónomos, pero habiendo jurado en mayor o menor grado de sinceridad lealtad al shogun Tokugawa. Para ninguno de ellos habían sido fáciles los primeros 50 años del nuevo régimen. Algunos de sus vasallos se habían visto obligados a bastarse por sí mismos y a actuar más independientemente. Otros, sus pares o incluso rivales, se vieron rodeados por vasallos leales a Tokugawa, los más afortunados porque algunos incluso perdieron sus tierras. Pero ya se notaba que el régimen se había establecido y estas transformaciones que produjo entraban en un periodo de estancamiento. Durante el siglo XVIII, debido a la aparición de nuevos problemas sociales y económicos, esto forzó al gobierno a brindar respuestas políticas creativas. Por ejemplo, entre los problemas más apremiantes, precisamente fueron los problemas fiscales y cómo recaudar más fondos, los más graves. De todos modos, nuevos granos, nuevos métodos de cultivo generaron grandes excedentes y estos alimentaron un crecimiento comercial sin precedentes ya desde la segunda mitad del siglo XVII. Ninguno de los nuevos desafíos, tanto fiscales como comerciales, fueron superados a través de soluciones fáciles. A medida que los problemas se incrementaban durante el siglo XVIII, varias facciones reformistas lucharon por controlar el shogunato y por promover su propio programa de reforma. Estas luchas fueron las que caracterizaron la política durante el siglo XVIII y la historia de estas reformas y los reformadores marcan un adecuado ámbito para entender la dirección del cambio político al promediar el shogunato de Tokugawa. Los cuatro primeros shoguns se van a caracterizar por su fuerte perfil militar. Ieyasu, Hidetada y Iemitsu, que lleva a la consolidación de la estructura del sistema Bakuhan, o Ietsuna, van a tener esas características, pero a partir del quinto shogun Tsunayoshi va a cambiar ese carácter. Tsunayoshi va a dar más importancia a la formación intelectual, va a promover entre los administradores la educación y la formación, el estudio de los clásicos confucianos, a los efectos de también llevar a la práctica esos conocimientos y una activa y positiva administración, ¿no? Va a tratar de llevar adelante el ideal de una sociedad confuciana, benevolente y dócil, ¿no? Pero sus medidas van a llegar a ser, digamos, sofocantes para la población, por ejemplo, en particular con respecto al trato de los animales, ¿no? También con relación a la buena administración, va a vigilar a los distintos daimyo y va a controlar ese aspecto, ¿no? Y al punto de que los que no lo hacían, o sea, no llevaban adelante una administración justa, los castigaba con la expropiación. A lo largo de su gestión se van a llevar a cabo 46 expropiaciones,
Lo interesante de esto es que solo 17 se trató de señores Tozama. Va a ser sucedido por su sobrino e hijo adoptivo Ienobu, quien va a revocar esas leyes opresivas respecto de la protección de animales, liberando de la prisión a 8.800 infractores. También estuvo influido por su consejero, Arai Hakuseki. Sostuvo que los funcionarios debían escuchar las quejas del pueblo y no solo pensar en los intereses del Bakufu. Muere en 1712 y es sucedido por su hijo, Ietsugu, de 4 años, de que Ietsugu va a gobernar a través de su consejero, el mismo que su padre, Arai Hakuseki. Los temas principales seguirán siendo los mismos, ¿no? Las cuestiones financieras, revaluación de la moneda, sistema de administración. Urgió la sustitución de importaciones también, ¿no? Como, bueno, muere a los 7 años Ietsugu, van a buscar herederos en las 3 ramas de la casa Tokugawa y finalmente quien va a asumir va a ser Yoshimune del clan Ki. Yoshimune había tenido experiencia en la administración. Su interés por la educación y en particular las artes marciales hacen que tenga un carácter diferente su gobierno, ¿sí? Frente a sus predecesores que daban importancia a la formación intelectual y a la poesía y la estética, él se va a dedicar a promover las artes marciales, las artes militares, ¿no? Y toda una política de frugalidad respecto de la conducta de los samuráis, ¿sí? Además, va a escuchar al pueblo también y va a poner frente a las oficinas de justicia buzones de quejas en donde la población podía tanto brindar nuevas ideas para el saneamiento económico como también denunciar abusos por parte de los administradores. También se preocupó por promover a jóvenes brillantes de bajo rango. Bajo su administración se van a llevar adelante las reformas que, ojo, ¿sí? Son un conjunto de reformas que tienen que ver con medidas de saneamiento fiscal y económico, ¿sí? Va a ser sucedido por Ieyasu, que de todos modos va a gobernar poco tiempo y va a abdicar en favor de Ieyasu, su hijo, ¿no? Tanto Ieyasu, que dependía de su consejero Oka Tadamitsu y que a la muerte de este se encuentra perdido y decide abdicar en nombre de su hijo, como su hijo no son muy activos gobernantes, y en el caso de Ieyasu va a depender de su consejero también, Tanuma Okitsugu. Se va a caracterizar por ser una figura discutida, se lo asocia a la corrupción, al menos en la mente popular, ¿no? Y en ese momento en la gestión de Tanuma también se va a acercar Matsudaira Sadanobu como funcionario y va a entrar en el sistema de gobierno, ¿no? Administrador, y va a ser consejero del siguiente shogun, Ienari. Eh, Tanuma, de todos modos, va a llevar adelante entre los programas que él tiene en mente eh, la colonización de Hokkaido, ¿no? La incorporación en el comercio y como bueno, ingresos frescos, ¿no? Para la administración shogunal de los recursos económicos de esta región. Es todo un periodo en donde bueno, la corrupción y los problemas se van a ir profundizando, ¿no? Va a ser sucedido entonces por el shogun Ienari, que tiene solo 13 años de edad, y en este momento entonces se acomoda Matsudaira Sadanobu como su principal consejero. Y bajo su administración entonces se van a llevar a cabo las últimas conjuntos de reformas o las reformas Kansei, también con los mismos objetivos. Ninguna de ellas finalmente terminan por brindar una salida económica al shogunato, a la crisis económica que vive el shogunato. La era Edo, el shogunato de Tokugawa, se va a caracterizar por el desarrollo de un gran mercado interno de consumo de bienes, no solo primarios o de primera necesidad, sino también
bienes suntuarios y bienes que tienen que ver con los servicios y la diversión, el pasatiempo. Durante este periodo va a ser característico el desarrollo de las artes, principalmente destinadas al entretenimiento de las clases comerciales o chonin, los grupos de comerciantes que en la estructura social del periodo Edo, de la era Edo, eh, va a caracterizarse por la cristalización del sistema que ya Hideyoshi había impuesto de estos estamentos cerrados. La clase comercial, que era la menos importante, la más baja, va a empezar a adquirir, va a ser la receptora finalmente de todos los recursos y bienes que circulan los beneficios que circulan en el mercado económico y van a convertirse en los principales acreedores de este sistema. Mientras el shogunato debía, con los recursos regulares provenientes del cultivo del arroz fundamentalmente y otros productos y servicios, sostener toda la economía, la estructura administrativa burocrática. El mercado cada vez ofrecía más bienes para eh, mayor consumo, ¿no? Y esto generó problemas en cuanto a la administración, especialmente financiera, y la necesidad, puso al shogunato en la necesidad de obtener mejores y mayores recursos, recaudación para aumentar sus bienes para redistribuir entre sus vasallos. Esto determinó entonces la necesidad de estas reformas que mencionamos, tanto Kyoho como Kansei, tienen que ver con esta situación de crisis económica que se produce a partir de un ingreso regular y constante frente a una cada vez mayor oferta de bienes de consumo y que terminaron endeudando no solo al Bakufu, o no solo bueno, a los samuráis funcionarios, sino al Bakufu y a los grandes daimyo, ¿no? ¿De qué se trata este mundo de este mercado de consumo de servicios y de artes? Es denominado todo este sector, digamos, como del mundo flotante, ¿sí? Porque era un mundo un espacio en el cual las personas podían salir de las tremendas eh, obligaciones de la vida cotidiana y el peso de las deudas y bueno, deseo de consumo y falta de recursos para ello, ¿no? El mundo flotante va a tener distintas manifestaciones, una de ellas va a ser los grabados, el mundo de las artes plásticas, ¿no? Con los grabados japoneses y el desarrollo de esta, entre comillas, industria muy interesante de ver por lo complejo eh, de su estructura, porque la producción de grabados japoneses va a involucrar distintos sectores de artesanos y que van desde la persona que elabora el dibujo, la persona que prepara los colores, la persona que prepara el papel, que talla el taco de madera en donde se iba a volcar el dibujo y después la impresión, la venta y distribución a los consumidores, ¿no? Además, va a ser interesante, muy interesante las distintas temáticas que va a abordar este ukiyo-e o grabados japoneses, ¿no? Que van a ir desde paisajes de distintas regiones del Japón hasta mujeres bellas de los de las artes, después personajes de teatro kabuki o luchadores de sumo, una lucha tradicional que se va a convertir en una actividad profesional y en la cual bueno, va a haber grandes sumas de dinero en juego y conjuntos de fans que alientan a distintos luchadores y bueno, sus imágenes no van a ser también objeto de estos grabados japoneses
que a su vez van a ser consumidos por sus propios fans o seguidores. Este desarrollo económico urbano va a tener también consecuencias inesperadas. La agricultura, que originalmente era para la producción de arroz, va a empezar a diversificarse y paralelamente al cultivo del arroz, que era el principal producto para el pago de impuestos o tributos, los campesinos van a empezar a desarrollar agricultura comercial complementaria y con ello van a empezar a tener un excedente en sus ingresos principalmente debido a esta demanda que se genera, ¿no?, en los principales centros urbanos. Y esto va a determinar también la diversificación dentro del estrato campesino, por ejemplo, ¿no?, porque va a suceder en todos los distintos estratos también. Y el desarrollo de la agricultura comercial junto con la explosión del desarrollo comercial propiamente dicho en las ciudades, el consumo de las artes y demás, va a determinar la necesidad de adquirir habilidades de escritura, lectura y aritmética. Y por eso va a comenzar a crecer una de la demanda, especialmente, bueno, en Edo, en los centros urbanos, del conocimiento para campesinos acomodados y comerciantes, por supuesto, ¿no?, de educación para sus niños básicamente en estas tres habilidades, ¿no?, lectura, escritura y aritmética, que era complementado también con el estudio de los clásicos confucianos, ¿sí? Y así surgen las teracoyas, ¿sí? La traducción literal sería en escuelas de templos, pero esta actividad se va a caracterizar por ser pequeñas academias privadas llevadas a cabo no solo por monjes budistas, sino también por samuráis de bajo rango que tenían el conocimiento y que se van a dedicar a la educación, ¿sí? Así van a proliferar el gran número de teracoyas y como dato curioso, vamos a ver que ya para el siglo XVIII la ciudad de Edo va a tener una tasa de alfabetización mucho mayor que la de Londres en ese momento. Interés de los shogun durante prácticamente todo el siglo XVIII, pero en particular de Yoshimune y sus sucesores, es la vuelta a las prácticas de las artes marciales en los samuráis. Recordemos que cuando se establece el sistema Bakuhan de los daimios junto con el Bakufu, los samuráis van a ya perder su rol como militares y van a pasar a integrar los cuerpos de funcionarios administrativos. Por supuesto que ellos tienen el monopolio de la fuerza y se van a encargar del cuidado de la ley y el orden en la sociedad. Van a llevar, portar armas y van a ser los únicos en esta sociedad autorizados a ello. Y por ese motivo también van a tener en sus manos la decisión de vida o muerte de cualquier vasallo. Eh, durante los primeros tiempos, entonces, especialmente los primeros del siglo XVIII, se van a dedicar al cultivo de las letras y del confucianismo fundamentalmente, pero luego, bueno, van a, como mencioné, recuperar las artes marciales, ¿no? Y se va a desarrollar estos también planes de formación de samurái o escuelas de formación de samurái que tienen que ver con esta idea del bushido, del camino del guerrero, y que está basada en inculcarles, en adquirir estos principales valores con los cuales se va a caracterizar el ideal de guerrero o samurái. Recordemos también que como se trata de un periodo en donde no hay guerras, no hay posibilidades de llevar adelante estas prácticas, se van a desarrollar las famosas escuelas de guerreros, de Bushido, que, bueno, con la práctica de la espada, el kendo, y se va a poner, bueno, van a surgir también
como forma de probar estos enfrentamientos entre espadachines famosos, ¿no? El shogun va a prohibir el enfrentamiento, va a prohibir los duelos de samurái, pero bueno, va a ser característico de esta época. Como mencionáramos anteriormente, se van a desarrollar artes teatrales, como el caso del kabuki o el teatro de marionetas, bunraku, que van a tener como característica ser artes de consumo popular de la población de las ciudades, principalmente comerciantes, aunque asisten, por supuesto, personas de distintos estamentos sociales, y la característica principal va a ser el colorido, los efectos especiales, la música, el movimiento. Además, bueno, van a ser un tipo de teatro representado solamente por hombres debido a los conflictos y peleas que generaban, ¿no?, la participación de la mujer. Entonces va a ser prohibida la mujer y van a cumplir los roles femeninos actores especializados en ese tipo de representaciones. Elegí esta imagen para representar las características de la economía en el siglo XVIII, del siglo XVIII en adelante en el Japón premoderno. Esto es un furugi, ¿no? Es un kimono hecho a través de reciclado de otros kimonos, ¿no? Creo que representa gráficamente lo que era la situación económica durante este periodo, ¿no?, en donde los recursos cada vez eran más escasos, y esto impulsó a los japoneses a desarrollar su capacidad creativa en cuanto a eso, ¿no? Edo va a tener como característica ser una ciudad altamente ordenada y desarrollada en cuanto a cuestiones de salubridad, ¿no?, en donde todo el sistema de aguas servidas y de desarrollo cloacal se va a desarrollar debido a que hasta la materia fecal no era utilizada como fertilizante de las tierras. Entonces los campesinos recorrían con sus carros las ciudades recogiendo el material de las cloacas, que en algunos casos pagaban incluso por esos recursos, ¿no? No solo entonces ropas viejas o ollas, objetos de metal que eran también reciclados, bueno, todo tipo de productos eran reciclados, y como les digo, ¿no?, hasta estas aguas servidas y material de las cloacas, ¿no?, formaban parte del circuito económico, ¿sí? Eso hizo que la ciudad de Edo fuera una ciudad en ese sentido muy ecológica, ¿no?, por sostener un ambiente higiénico, ¿no?, debido a toda esta labor. Desde el establecimiento del cierre de la frontera, sí, en primer cuarto del siglo XVII en adelante, Deshima se va a convertir en el único punto de contacto directo con los europeos, ¿sí? Situado frente a la ciudad de Nagasaki, en la bahía de Nagasaki. Era el puesto holandés en el cual se intercambiaba, ¿no?, todo tipo de información referente a Europa. Allí llegarán también las primeras noticias respecto de los sucesos en China y las guerras del opio, ¿no?, contra Gran Bretaña. A lo largo del siglo XVIII pudimos apreciar las transformaciones que sufre la sociedad japonesa, en particular aspectos económicos, los cuales se intentan subsanar a través de paquetes de reformas, las reformas Kyoho o Kansei después. Todas apuntan al mismo problema, ¿no?, el cierre de las fronteras y la circulación de bienes dentro del territorio japonés frente a un aumento del mercado de consumo y ofertas de productos para consumir, lo que generan también un estancamiento en cuanto al desarrollo económico. Luego se va a manifestar también en
en el aspecto social, porque todas estas transformaciones en el sistema económico van a conducir al ascenso de la clase comercial y a bueno, tener una mayor injerencia en cuestiones políticas posteriormente. Y por último, en las cuestiones políticas, todo este sistema de cerrado de administración económica que lleva a la crisis económica del shogunato y de los distintos daimios y que son tratadas de subsanar a través de medidas que no terminan de dar solución a todos los problemas y que va a llevar a la corrupción dentro de la estructura administrativa, burocrática. Un ejemplo de ello es el episodio de los 47 Ronin, el cual invito a ustedes a revivirlo, revisarlo, volverlo a leer. Hay distintas ediciones. Este tema de los 47 Ronin además ha sido tema representado en obras de kabuki o dentro de la literatura japonesa o en el cine japonés reiteradamente. Es interesante reflexionar sobre estas características y la moraleja que presenta el drama. Con esto terminamos este periodo. La próxima encuentro va a ser relativa al Bakumatsu, al fin del shogunato de Tokugawa y el inicio del periodo moderno.